y actividades oficiales sí realizan, ¿no? Hemos estado infinidad de veces en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en la Cancillería, en embajadas, hemos ido representando al Perú a nivel de la Cancillería, hemos ido representando al Perú a nivel del Estado peruano. No hace mucho estuvimos en Toronto en la clausura de los Juegos Panamericanos del año pasado. O sea, el conjunto sí tiene representaciones nacionales, más bien eso es lo que más tiene, diría, ¿no? Porque es hacer un órgano del Estado lo que promueve básicamente es estas relaciones entre otros órganos del Estado. Eso es lo principal dentro de esta labor, ¿no? Y dentro de las labores que manda el Ministerio de Educación. Pero convocados por otros medios, como por decir televisión, radio, programas, concursos, realities, no. Porque no es nuestra política justamente asistir a ninguno de esos programas, ¿no? Entonces no podríamos, no sé, estar participando de algún reality y presentando al conjunto en un reality, ¿no? O no podríamos estar presentando algún tipo de programa que, digamos, no vaya con estos fines que tiene el conjunto, que es justamente una difusión que promueva el arte, que promueva la cultura, que promueva la investigación, ¿no? Que promueva solamente la diversión, ¿no? Entonces, por ese motivo es que pienso yo que no hay una convocatoria, ¿no? Y cuando nosotros tenemos trabajos o puestas en escena, repertorios que mostrar, pues bueno, ¿no? Nuestro equipo de difusión busca las alternativas para poder promocionar el trabajo, ¿no? Sí. ¿Y por qué cree que la televisión no difunde el folclore y más bien lo está distorsionando? Claro, eso ya es otra cosa, ¿no? La televisión es muy inteligente y la televisión sí difunde el folclore cuando le conviene. Entonces, cuando le conviene difunde el folclore, porque bueno, los medios de comunicación son así, ¿no? Hay algunos que son más monstruosos que otros, pero al fin y al cabo son medios de comunicación, ¿no? Y sus fines son distintos al arte y a la cultura, y dependiendo también de qué medio de comunicación sea, ¿no? Entonces, hay medios de comunicación que sí les interesa el folclore, y creo mucho más que antes, porque saben que ahorita el folclore es algo que está tan en plena ebullición y está tan intenso como la cocina peruana, ¿no? O como otro tipo de actividades que ahorita el Perú está haciendo, ¿no? Entonces sí, los medios de comunicación ven que es un lugar o un espacio muy cómodo hablar acerca del folclore, entonces utilizan, ¿no? No hace mucho me enteré que hay un programa también que utiliza baile quinceañera, ¿no? Porque vinieron aquí y utilizan a una niña que va a prepararse para su fiesta y bueno, le piden que aprenda todo, ¿no? Entonces aprende sabia, aprende baila. Entonces ahí sí es importante el folclore. Para eso es importante, para que la niña se luzca y pueda, ¿no? Mostrar que pues, está preparada para esta iniciación. Para eso y entre otras cosas sirve desde mi punto de vista el folclore a los medios de comunicación. Cuando alguien o un medio de comunicación quiere hacer algo serio, por lo general es porque uno lo pide, no porque ellos te piden, ¿no? Entonces, si tú quieres promocionar un trabajo de la escuela de folclore, tú tienes que ir y buscarlos, pero no es que ellos vengan necesariamente a pedirte, o salvo que se esté hablando del Día Mundial del Folclore y bueno, pues hagamos una nota porque nos queda un espacio aquí que cubrir y porque es el tema que está sonando, ¿no? Pero no porque realmente sea como el ejemplo que dije hace un rato de interés, ¿no? Cultural para poder abordar temas de políticas en el país. Eso creo que no es de su interés demasiado, ¿no? ¿Y cuáles considera que debieran ser las formas en que se debe difundir el folclore, en particular el conjunto nacional? Bueno, yo creo que habría que hacer todo un programa y habría que hacer toda una organización del trabajo del Conjunto Nacional de Folclore y de la Escuela de Folclore con algún medio de comunicación que realmente le interese eso, ¿no? Y que se vea un producto a mediano y a largo plazo, ¿no? Sobre el folclore, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es no mirar el folclore como divertimiento o como espectáculo, sino que se tiene que mirar el folclore
como investigación y como un arte que puede dar una visión de país muy rica, ¿no? Ahora último se están tocando muy de cerca las investigaciones antropológicas junto con el trabajo artístico. Entonces, una investigación antropológica al lado de alguien que es músico, al lado de alguien que es bailarín, al lado de alguien que es interesado en las artes, da un producto mucho más rico escénicamente, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que se debería difundir el folclore con una organización, con medios de comunicación interesados a través de un plan de trabajo. En este caso, la propuesta sería justamente que promueva este lado, ¿no? Desde las investigaciones a un trabajo de artes escénicas. Porque ¿cuál es la danza que tenemos en el Perú? ¿Cuál es el tipo de movimiento o el tipo de expresión musical que caracteriza al Perú? Entonces, pienso que eso sería importante desarrollar un estudio y sobre eso mostrar lo que tenemos, ¿no? Entonces se muestra en la cocina peruana las múltiples posibilidades de fusión. Nosotros también desde el folclore podríamos mostrar las múltiples posibilidades de investigación y de trabajos antropológicos, etnográficos y escénicos, y cómo todo lo anterior puede ser utilizado como materia de investigación para un producto en el folclore, ya sea en la danza, ya sea en la música. Entonces, para mí el tema es que se tiene que promocionar la investigación, los proyectos y finalmente el producto, que serían las propuestas, ¿no? Entonces, si habláramos de propuestas y de proyectos, tendríamos realmente un campo mucho más amplio, hablar acerca del folclore, ¿no? ¿Y considera que el conjunto nacional debería trabajar en qué sector? ¿En el de educación, en el de cultura o en el de turismo? Claro, nosotros trabajamos es complejo, ¿no? Porque cuando la otra vez estuve en el Ministerio de Cultura, muchas de las cosas que ellos proponían sonaban a educación. Entonces yo les preguntaba dónde están los límites entre hacer una labor cultural que también parece una labor educativa, ¿no? Y dónde está la labor educativa netamente, ¿no? O cultural netamente. Entonces, como que los límites un poco ahí se cruzan, ¿no? En el caso del turismo sí es un poco distinto, pero habría que ver de qué manera se utiliza eso, ¿no? Ahorita yo sé que en el campo del turismo, ProPerú básicamente lo que hace es promocionar imágenes, fotos, videos, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no sé qué tanto eso se podría manejar como para promocionar una imagen dentro y fuera del país, principalmente dentro, ¿no? Más que fuera. Creo que hay que comenzar primero por dentro, ¿no? Pero bueno, entonces yo pienso que el conjunto ahorita está súper bien en el Ministerio de Educación, porque si bien puede cumplir una labor artística, del mismo modo está cumpliendo una labor pedagógica, ¿no? Por ejemplo, ahora el Ministerio de Educación nos está enviando a diferentes colegios de toda Lima metropolitana, donde estamos haciendo funciones didácticas. Ahorita en agosto nos toca en Villa María del Triunfo, en septiembre nos toca en San Juan del Lurigancho, en octubre en Ate, en noviembre. Entonces estamos yendo a los colegios con el ensamble de instrumentos tradicionales, con el conjunto nacional, y estamos haciendo funciones de media hora, 40 minutos con los niños de esos lugares, ¿no? Entonces, del campo educativo encaja perfecto, y a la vez nos vuelve a nosotros también más versátiles para poder pensar desde el campo artístico cómo enfocamos ese trabajo. Entonces, yo diría que ahorita en el Ministerio de Educación en el que estamos está funcionando súper bien, ¿no? Podemos desarrollar ambos campos, sí. ¿Y qué cree, cómo considera usted las labores que realiza el Ministerio de Cultura con su elenco de folclore? ¿No es una competencia, digamos, desleal con el conjunto? Bueno, si me ha hecho la pregunta antes. Bueno, el elenco nacional, el cual se respeta mucho el trabajo que tienen, ya que parte de un órgano o un ministerio nuevo también como es el de Cultura, pues sí, bueno, fue creado por Cecilia Bácula, porque bueno, ella consideró que era importante que el INC tuviera en ese momento un elenco, ¿no? Ya que el que existía actualmente y que ya hemos hablado cuántos años tiene, pues bueno, parece que no quiso, o algo sucedió ahí que no estoy yo muy enterada, que finalmente
no se llevó al Conjunto Nacional de Folclore a formar. O también la institución, la Escuela de Folclore, prefirió mantenerlo al conjunto aquí. Entonces por ahí hubo algo que no quedó muy claro, ¿no? Pero no debería haberse formado, es lo que todo el mundo dice, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, que no debería haberse formado. Porque es como tener dos selecciones nacionales de todo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya sucedió y no se va a juzgar más sobre eso. La preocupación más bien, o la pregunta ahora que yo sí me hago es qué tipo de trabajo es el que realmente está ofreciendo este órgano nacional, ¿no? Qué tanto está cumpliendo ciertas expectativas desde el ámbito también nacional, ¿no? Entonces, cuando estuvimos un día en una conferencia en el Ministerio de Cultura, que me invitaron para hablar acerca de políticas culturales en lo que es danza, estaban también los miembros del elenco nacional y les pregunto, ¿no? ¿Qué tanto lo que está haciendo el elenco nacional es referente y es imagen y es realmente lo que congrega el ser peruano, ¿no? O sea, ¿qué tanto todo lo que se muestra realmente nos refleja como peruanos? ¿Es realmente eso? Nos hemos puesto a pensar en eso. Esa fue la pregunta que les hice, ¿no? Bueno, no me la respondieron y nada, pienso que esa es una pregunta que también todos debemos hacernos, ¿no? Y que yo me la hago también, ¿no? O sea, yo me la hago y digo, ¿qué tanto estas propuestas que viene haciendo el Conjunto Nacional son realmente el reflejo de ser peruanos? ¿Hay un reflejo de ser peruanos? ¿Realmente qué es ser peruanos, no? Entonces también esa pregunta me la formulo yo cada vez que tengo que llevar a escena un trabajo. Sí. Hablando de lo que significa ser peruano y las representaciones artísticas en el exterior, en redes publicaron hace un tiempo un video de, no sé si fue el elenco o otra agrupación que participó en un evento en México, pero con las danzas distorsionadas, con el vestuario distorsionado, bailaban huayno con ropa de otra región, el wailers igual, la música no era la adecuada. Entonces, ¿cómo hacer para proteger nosotros desde aquí, hablando del conjunto de la escuela, y defender lo que deberíamos pensar por representación artística de nuestras danzas? ¿Cómo poder hacer esta defensa desde aquí nosotros para que otros peruanos no la distorsionen, al igual que hacen los medios de comunicación? Sí, pues ese es un tema muy difícil, ¿no? Y con el correr de los tiempos, por la gran cantidad de información que hay en las redes, en un santiamén se puede creer que lo que estoy viendo y me presentan como guaylas, y el niño o el joven que ve por primera vez dice esto es, ¿no? Y es más, como lo ve con un plus mucho más distinto, más cercano a su urbanidad, también aspira a tenerlo, ¿no? Entonces es complejo. Lo que podría decir es que la Escuela de Folclore justamente se encarga de eso, ¿no? La escuela como institución y por ende el conjunto, de velar y de investigar que lo que se dé, tanto en vestuario, música, movimiento, sea lo más cercano a las propias manifestaciones de la cultura. ¿Y por qué digo lo más cercano? Porque no podemos tener algo, decir que es totalmente originario. En el caso del movimiento es muy difícil, ¿no? Porque el movimiento cambia a segundo. Entonces hay un gesto que lo pueden hacer en Chincha y cuando lo traen acá, por 1000 motivos, el gesto tuvo una pequeña variante. Y esa pequeña variante puede ocasionar más variantes. Entonces, en el caso de lo corporal y de lo gestual es muy difícil. En el caso musical también es lo mismo. Los músicos se contagian muy rápidamente, los ritmos que están de moda, la música corre tan fácilmente, ¿no? En el caso del vestuario es un poco distinto. Se pueden mantener prototipos de bordados, ¿no? Salvo que ya se quiera hacer algo mucho más espectacular, ¿no? Entonces, es difícil preservar. La escuela se preocupa por preservar, se preocupa por mantener estos trabajos y estos legados lo más cercanamente posible. Y lo que te diría desde el punto de vista del conjunto es que nosotros vamos también con la contemporaneidad. ¿A qué me refiero con eso, no?
Si en los años 50 había un tipo de vestimenta, había un tipo de movimiento en el Guaylas, ahorita en los años 2000 el tipo de movimiento y de vestimenta y de todo lo demás es distinto. Entonces, no es que nos negamos a decir que lo que hacía Agripina Castro es lo único que es válido, ¿no? Entonces, lo que hacía Agripina es, y como ella lo veía, y como se usaba un cotón, es totalmente válido para esa época. Pero ahora no, porque el movimiento cambió, porque las funciones cambiaron. O sea, en ese sentido, porque el mismo pueblo, la tradición, la evolución, la época lo hizo cambiar. Otra cosa es que si yo, sin saber nada de esa historia y de toda esta valiosa información, lo que haga es quite el cotón y me ponga pues un polo, un DVD, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí llamaríamos que hay justamente un salto, una omisión de todo lo que es una evolución para simplemente pues buscar un fin totalmente distinto, ¿no? Y ahí viene la palabra fin, ¿no? Entonces, los fines van a hacer que ocurra esta distorsión. Si yo presento un baile a quinceañera o en cualquier otro programa, el baile, obviamente los conductores de televisión me van a decir, bueno, quítate ese cotón horrible negro, necesitamos algo rosadito, qué sé yo, ¿no? Entonces, los fines, el desconocimiento y la ignorancia, para mí es lo que hace que justamente no se dé lo que es. Y aquí quienes tienen que hablar son dos instituciones muy puntuales: el Estado peruano, el Ministerio de Educación y la Escuela de Folclore. No hay más. Entonces, son las instituciones que hacen este trabajo y que, bueno, ¿no? También hay cosas que se escapan por diferentes motivos, ¿no? El mismo alumnado también está muy influenciado por los medios externos, entonces siempre hay que conducirlos a los fines de la escuela. Bueno, entonces ven otras cosas que los impactan, o están bailando en grupos donde les piden estar en otras cosas, entonces hay que hacerles ver qué cosa significa lo que acabamos de hablar, presentar algo porque te exigen y presentar otra cosa que tiene un sustento y una investigación. Sin sustento, sin investigación, no puede haber propuesta artística. Sin una base sólida y un respeto a la cultura peruana, no puede haber propuesta artística. Entonces, por estos aspectos, la Escuela de Folclore sí se preocupa en que haya, ¿no? Cuando fuimos a Toronto a bailar por la clausura de los Juegos Panamericanos, pues estaban todos los productores, cualquiera diría, wow, ¿no? Eran los productores de diferentes, era el productor de la cantante no sé cuantitos, de Estados Unidos, no sé cuántos, o sea, los productores más geniales estaban, el luminotécnico del Cirque du Soleil, todos, y los bailarines del conjunto ahí, iban a bailar una danza afroperuana. Entonces vieron las vestimentas afroperuanas y me dijeron, pero es que son muy sencillas, me dijeron. ¿No tienes otro vestuario? Habíamos llevado otro, de otra danza, Zamacueca, que era muy distinto a la otra, que era más tribal. Podemos mezclar, me dijeron, este sombrerito que está muy bonito con esto, y luego esto con esto, y luego esto con esto. Y le dije, no, eso es, para que me entendieran, le dije, eso es un sacrilegio. Y en la cultura peruana no se puede hacer eso. Entonces, yo me la jugué también porque me estaba de alguna manera enfrentando a dos cosas, ¿no? Que era una institución tan grande que nos invitaba, porque nosotros no íbamos con nuestro dinero. Era la representación nacional, era el conjunto nacional y eran también los grandes productores, quien no quisiera estar con ellos. Entonces había que tomar una decisión. Te cuento esto como también fácilmente uno puede ceder a la presión, al impacto, a los novedosos, etc. Nada más, como un dato. Sí, y hace unos minutos me habló de la proyección que tienen hacia la comunidad. ¿Cuál es la respuesta del público? ¿Qué es lo que les dicen, qué comentan, cómo lo sienten, cómo lo viven? Porque en muchos casos es primera vez que reciben este tipo de presentaciones. Sí. Entonces, los adultos supongo que con alegría, pero los niños, los jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Sí, dependiendo del sector y del lugar, ¿no? Vinieron la otra vez líderes indígenas, niños, líderes indígenas de todo el Perú, a un congreso de líderes indígenas, de niños. Con esos niños fue increíble, los niños escuchaban calladitos, y si tenían que preguntar algo, preguntaban, y si tenían que intervenir, porque se les pedía intervenir, ellos intervenían con un gusto y con un placer increíble, ¿no? O sea, en este caso con los niños de los líderes indígenas fue una experiencia maravillosa, ¿no?
algunos de ellos también decían, y como ellos eran representantes de estas regiones, entonces conocían bien qué se ponían y qué no se ponían, ¿no? Entonces también daban su opinión y eso era muy importante, ¿no? O la bailarina o el bailarín preguntaban acerca de ciertos implementos de la vestimenta, ¿no? Y que un niño de Lima no podría responderlo quizás con ese nombre, ¿no? Pero ellos tranquilamente podían responder, ¿no? Esto se llama yin, esto se llama faja, esto se llama chung, esto se llama eso, ¿verdad? Entonces ya no había que decirles, porque en realidad uno pensaba que no iban a saber, nosotros ignorantes, pero los niños líderes indígenas respondían bien. Acá en Lima sí un poco diferente, porque si los niños no los han preparado sus maestros previamente para los que van a ver, sucede que se vuelve un patio recreo, ¿no? Entonces algunos ya no quieren mirar, otros se aburren, otros comienzan a jugar entre ellos, ¿no? Eso es en un sector. Siento cuando los niños no han sido preparados. Cuando los niños han sido preparados o ya tienen experiencia en danza o en música, los niños observan con tranquilidad, quieren hacerlo, quieren bailar, o también se asombran, ¿no? Se asombran y quisieran aprender, ¿no? Entonces, hasta este momento he visto estos campos, ¿no? Entre los que desconocen totalmente y no le toman mayor interés, o a otros que tienen mucha curiosidad sobre esto, ¿no? Y quieren preguntar, quieren tomarse fotos, quieren saber más, ¿no? Es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa ahora de la mitad del año en adelante. Y para finalizar, ¿cree que las tecnologías y esto de las plataformas y las redes sociales van a ayudar al folclore o lo van a terminar de perjudicar en su identidad y en las diferentes manifestaciones, no solo en la danza que le compete como directora del conjunto, sino a nivel cultural, identitario? Las redes sociales, le hablamos del Facebook, YouTube también. Bueno, en el caso de YouTube o los medios que nos permiten mirar otras danzas en el mundo son muy útiles, ¿no? Son muy útiles porque te dan una perspectiva de algo que tú no imaginabas que ya es tan cercano para poder captarlo, ¿no? El problema es quién lo filma, ¿no? Entonces quien lo filma obviamente muestra con su ojo y con su sensibilidad lo que quiere mostrar, ¿no? Entonces ahí sí viene el problema, ¿no? Porque tú tienes tanta información, pero lo que sucede en general en la educación, ¿no? Que si no estás bien informado, no has tenido una base previa, pues miras todo y no sabes qué miras, o miras y crees que eso es lo único que existe en el mundo y es suficiente además, esa es la información. Entonces, en ese sentido son útiles, sí, mucho, pero como siempre con una preparación y un conocimiento previo o una apertura para saber qué voy eligiendo, ¿no? Porque también he visto mucha gente que no conoce, pero en el hecho de mirar tanto también se va distinguiendo qué cosa es y me sirve, qué cosa no me sirve, qué cosa realmente me presenta un planteamiento interesante, serio, qué cosa me presenta un planteamiento pues muy light, ¿no? Entonces en ese punto sí sirve. Ahora en cuanto al Facebook, eso bueno, es como una herramienta muy personal, ¿no? Quizás también quienes lo utilizan y como quieran manipularlo y mostrarlo, hará que las formas y las cosas que se presenten pues tengan también un carácter, un carácter bastante importante, o sea algo que pasa muy relajadamente, ¿no? La forma en la cual se utiliza el Facebook para presentar o engrandecer algo puede llevarnos a creer que es lo excelso, ¿no? Y al momento de mirarlo no necesariamente es lo que está filmado ahí, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante en el punto de que nos permite abrirnos una puerta para mirar lo que antes no se veía, pero si igual miramos como si tuviéramos los ojos vendados, entonces no va a servir de mucho, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Para mí es la buena información y el buen criterio y el buen análisis para poder mirar algo, ¿no? No solo la pasión.